La historia de Grace comienza una noche, sentada en las escaleras de un edificio, empapada de sangre y fumando un cigarrillo. La policía la rodeó. Se había desatado una estampida y toda la familia Ledomus dentro había sido aniquilada. Un oficial de policía se acercó a Grace y le preguntó, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Grace solo pudo decir, familia. Se desplomó en las escaleras, inconsciente. Fue trasladada de urgencia al hospital, rodeada de médicos y policías. En un momento dado, dejó de respirar y todos pensaron que moriría. Pero durante este estado de inconsciencia, los recuerdos de lo que le había hecho a la familia Ledomus comenzaron a pasar por su mente. Quizás debido a esos recuerdos, recuperó repentinamente el conocimiento y se reveló que los médicos en realidad le habían salvado la vida. Un día o dos después, un oficial de policía se acercó a ella y le dijo que iría a la cárcel por mucho tiempo. La familia de Emmas ha sido asesinada, tú fuiste la última persona en reunirte con ellos y su sangre está en tu ropa. La situación es tensa. Llega la hermana menor de Grace, Faith. 7 años después, están frente a frente. Grace había dejado a su hermana antes, pero todavía tenía el número de Faith guardado como su contacto de emergencia. Por eso la policía llamó a Faith. Al ver la condición de Chris, Faith se burla de él, me dejaste para seguir adelante. Ahora, mira dónde estás tú y dónde estoy yo. Estoy en Nueva York. Ahora soy trabajadora de redes sociales. Tengo mi propio apartamento y mi prometido trabaja en finanzas. Tenemos una vida estable. Pero mírate, ¿qué te pasó? Te casaste con Alex, ¿verdad? Y hasta donde recuerdo, él era muy rico. Grace responde, si te lo cuento, no me creerás. Faith dijo, está bien, entonces me voy. Grace la interrumpió y comenzó a explicarle todo. Le contó que cuando se casó con Alex, su familia no asistió a la boda. Luego, un tiempo después, él la llevó a conocer a su familia. Allí, la familia le pidió que eligiera una carta. Era un juego de alta sociedad. Yo también pensé que sería un juego simple, pero en realidad era un juego de muerte. Era yo toda su familia, y luego aniquilé a toda su familia. La historia cambia de lugar a partir de aquí y se muestra a un hombre poderoso, Chest. Estaba viendo las noticias en su gran televisor, donde se desarrollaba una guerra. Simplemente hizo una llamada y dijo, alto el fuego. Y al minuto siguiente, comenzó a reproducirse la noticia del alto el fuego. Esto fue suficiente para indicar que este hombre era extremadamente poderoso y el mundo bailaba a su ritmo. En ese momento, uno de sus abogados se acerca a él con un libro grueso y le dice que la familia Ledomus ya no está, pero su hija, Grace, ha sobrevivido. Al escuchar esto, se emociona. Inmediatamente envía un mensaje a su grupo secreto, anunciando que la familia Ledomus se ha ido, Grace está a salvo y el juego comenzará pronto. Este mensaje llega a diferentes familias en diferentes países y todos los que lo leen se emocionan muchísimo. Aquí nos enteramos de que todas estas personas formaban parte de un consejo oscuro y todos los miembros del grupo eran extremadamente ricos. Las familias más ricas del mundo formaban parte de este consejo oscuro. En pocas palabras, era parte de un culto. Ahora nos enteramos de que Just tiene 2 hijos, Titis y Yurseya. Los le informa que habrá un nuevo juego y deben ganar el asiento alto. El asiento alto era la posición que dirigía a todo el consejo. Este anillo especial siempre se le daba al asiento alto. Hester dice, este anillo debe permanecer en nuestra familia. Jueguen y ganen ambos. Después de decir esto, se acuesta en su cama y luego sus 2 hijos lo asfixian con una almohada, matándolo. La razón de esto se revelará más adelante. En el hospital, un oficial de policía se lleva a Grace para interrogarla. Pero en el camino, el mismo oficial es atacado repentinamente por un grupo de hombres con cuchillos. Se revela que los atacantes eran miembros de las familias del Consejo Oscuro. Tan pronto como Grace lo vio, tomó a su hermana y se escondió. Sabía que él estaba allí para matarla. Quería escapar con Faith a la primera oportunidad, pero el hombre apareció y las atacó a ambas. Estaba a punto de matar a Grace, pero de repente explotó porque había roto las reglas del juego. No estaba permitido matar a Grace antes de que comenzara el juego, por lo que fue castigado con su muerte. Faith quedó conmocionada por esto. Esta era la primera vez que lo veía. Estaba empezando a creer en las palabras de Grace. Grace fue rápidamente hacia el policía, tomó la llave y abrió sus esposas.
Luego, se volvió a poner su ropa manchada de sangre. Al salir, se encontraron con dos hombres que sostenían granadas de humo llenas de gas venenoso. Esto hizo que se desmayaran y se las llevaron. Luego, la escena cambió y se nos mostró un hotel grande y lujoso. Este hotel pertenecía a la familia Danforth. Tenía un casino, un club y todo lo demás, y el próximo juego también se llevaría a cabo allí. Titus ordenó evacuar el hotel. Llegaron 3 autos grandes y llegaron 3 familias. Con la llegada de los invitados, comenzaron los preparativos para que comenzara el juego y se nos mostró que Grace y Faith estaban siendo atadas por los hombres. Legis dijo entonces, llamen a Chest, comencemos el juego. En ese momento, Basella anunció que Chest había muerto esta mañana y ahora Oritus jugaría en su lugar. War llegó con un libro grueso. Explicó las reglas del juego. La familia Dumas ya no está y el único miembro restante de su familia es Grace, y la siguiente ronda se jugará con ella. El ganador recibirá el anillo y se convertirá en el líder del asiento alto. Grace se niega rotundamente a jugar. Entonces, Lauer la amenaza con matar a su hermana, Faith. Para salvar a su hermana, ella acepta. En este momento, entra Francesca, revelando que odia profundamente a Grace. Originalmente se suponía que se casaría con Alex, pero Alex la dejó por Grace. Y ella iba a descargar este odio contra Grace hoy en este juego. Luego, los hombres volvieron a inyectar anestesia a Grace y Faith. Después, el abogado les dio a todos un bolígrafo extraño, que llenaron con su sangre y firmaron en su libro. Resultó que Grace y Faith habían sido sedadas para esconderlas y el juego consistía en que las familias las encontraran. El primero en encontrar y matar a Grace sería el ganador y líder. Cuando Grace y Faith recuperaron el conocimiento, vieron que ambas estaban esposadas. Grace levantó rápidamente a su hermana y le dijo que huyera lo más rápido posible. Pero Faith las detuvo diciendo, ¿de qué sirve correr? Nos están esperando. Nos encontrarán y nos matarán en cualquier momento. Deberíamos hablar con ellos. En ese momento, se distrajeron con un dron. Miraron hacia arriba y vieron a una chica escuchando su conversación a través del dron, que tenía un micrófono conectado. Luego les habló desde el dron diciendo, detener todo esto no es fácil. Pero sí, puedo ayudarlas a detenerlo. Pero la condición es que si me apoyas, entonces, antes de que pueda decir algo más, se la detecta el dron y le dispara. Grace toma a su hermana y se dirige al bosque. Quería cruzar el bosque y salvar su vida y la de su hermana. Pero descubre que este bosque también está rodeado por enormes muros, lo que hace imposible escapar. No están seguras de si deben regresar al hotel o quedarse allí. Mientras lo contemplan, Sela las ve y se acerca. Chris toma a su hermana y se esconde detrás de un montón de madera para salvarla. Pero entonces llega Titus y las descubre. Faith también lo ve y comienza a temblar de miedo. Mientras Titus Lakian ataca, Grace salta inmediatamente hacia adelante para salvar a su hermana, recibiendo el golpe ella misma. Enfurecido, Titus derriba a Grace y comienza a estrangularla. En este punto, Faith ataca a Titus para salvar a su hermana. Ambas lo golpean, derribándolo, y luego escapan juntas. Al salir del bosque, divisan un edificio. Faith sugiere que pueden escapar a través de este edificio. En este punto, solo ellas saben que un francotirador está parado sobre ellas en la distancia. Les dispara con la intención de matarlas, pero falla. Al escuchar los disparos, ambas corren por sus vidas y las balas las persiguen una tras otra. Afortunadamente, ni una sola las roza y ambas se ponen a cubierto. Mientras están a cubierto, Faith ve un cilindro tirado cerca, junto con objetos extraños. Coloca el cilindro donde estaban paradas y prende fuego a todo lo demás. El humo se esparce. El francotirador no puede ver con claridad. Piensa que el cilindro está allí, creyendo que Faith o Grace están en ese lugar. Así que le dispara. La bala impacta en el cilindro, provocando una poderosa explosión. Pero afortunadamente, ambas sobreviven. Sin embargo, la mano de Grace resultó herida en la caída. Entran rápidamente al edificio. Faith venda la herida de su hermana cuando llega Viraj, que pertenecía a una familia india. Al verlo, se esconden rápidamente y logran escapar tras herirlo. Pero Viraj también se había enterado de su presencia allí, por lo que iba tras ellas. Encontraron una máquina en el lugar. Usando esa máquina, cortaron sus esposas, y Viraj escucha el sonido de la acción.
Finalmente las encuentra, y antes de que pueda hacer algo para arrestarlas, ellas lo atienden y lo golpean, pero aún así no se detienen. Lo meten en la lavadora y Grace también la enciende. Él finalmente muere después de dar vueltas en la máquina. Grace recupera rápidamente su teléfono y llama a la policía. Tras recibir la llamada, les informa de todo lo que está sucediendo. Pero un giro posterior revela que la llamada no se hizo a la policía en absoluto, y que se había hackeado todo el sistema, por lo que la llamada fue para ella. Selah, haciéndose pasar por policía, le dijo a Grace: voy con un equipo. Ustedes vayan a la puerta. Las dos corrían hacia la puerta principal. Pero en el camino, otra chica apareció frente a ellas, blandiendo una espada. Dijo: no quiero matarte. Quiero hacer un trato contigo. Le dijo a Grace: cásate con mi son, y entonces nadie te matará. Grace preguntó: ¿qué tiene que ver casarme conmigo con tu trato? Juan respondió: una vez que te cases con mi hijo, te convertirás en parte de mi familia. Serás nuestra, y de esa manera yo me convertiré en la líder y tú te salvarás. Será una situación en la que todos ganan. Grace preguntó: entonces, ¿qué pasará después de todo esto? ¿Se detendrá todo esto? Juan respondió: no, no se detendrá. Continuará y tendrás que seguir sacrificando personas y jugando juegos con ellos. Chris se negó rotundamente: nunca haré esto. Sacrificaré personas. Mientras seguían hablando, llegó Lagos y abrió fuego contra Chris. Juan, tratando de llegar a Grace, sacó su espada y le preguntó: rápido, dime, sí o no. Grace no pudo responder. Mientras tanto, Kaun intentó por todos los medios proteger a Grace, pero su espada golpeó accidentalmente al hombre de la otra familia que estaba disparando. Sin intención, había matado a un miembro de la otra familia y, según las reglas, matar a un miembro de una familia se castiga con la muerte. En consecuencia, explotó en el acto. Al irse Kaun, su hijo, Khufu, también murió, y todos los miembros de la familia fueron asesinados. Era una regla del juego que si un líder de una casa moría, todos en esa casa morían. Para ese momento, Grace y Fight también estaban gravemente heridas. Fight escuchó una llamada y corrió hacia la puerta. Selah y Titis estaban esperando afuera de la puerta. Grace llamó diciendo: estamos cerca de la puerta. Cuando fueron a revisar, Grace apareció por detrás y le arrebató el arma a Ucella. Luego ambas preguntaron: ¿cuál es el código PIN de la puerta? Él no se lo habría dado tan fácilmente. Pero cuando Grace amenazó con matarlo, lo hizo, porque Titus estaba aterrorizado. Estaban a punto de cruzar la puerta cuando Aurelia y Titus las atacaron por detrás. Fight de alguna manera logró liberarse e intentó escapar. Pero Aurelia agarró a Grace y Fight se quedó inmóvil. Aunque tenía la oportunidad de escapar por la puerta, no podía soportar dejar ir a su hermana. Y Selah, que ya había intentado matar a Grace derribándola, salvó a su hermana. Fight vino corriendo y atacó a Selah por detrás, salvando a su hermana. Colocando a su hermana herida en un maletero, intentó escapar. Mientras tanto, Francesca, que ya odiaba a Grace, también decidió entrar en la contienda y matar a Grace directamente. Mientras buscaba a Grace, Fight la había llevado a una habitación, buscando tratamiento de emergencia. Fight, con gran valentía, retiró el objeto que estaba clavado en su cuerpo. Retorciéndose de dolor, Grace le gritó a Fight diciendo: tenías una oportunidad tan grande para escapar. ¿Por qué no corriste? Tienes una vida. Eras feliz en ella. ¿Por qué te involucraste en todo esto por mí? Su discusión se intensificó hasta el punto de que Fight finalmente dejó a Chris. Mientras Fight intentaba levantarse, agarrando unos pantalones, Francesca apareció frente a ella. Sostenía un lanzamisiles que había traído para usarlo contra Chris. Pero tal vez era la primera vez que lo usaba, por lo que falló en el primer lanzamiento. Ahora, dado que el lanzamisiles no funcionó, intentó atacarlo con la mano. Pero Grace recoge una botella de spray que estaba cerca y se la rocía en los ojos. Francisca se la arrebata de la mano y se la rocía en los ojos, dejándolas ciegas a ambas. Luego intentan matarse mutuamente, a pesar de que no podían ver bien. Un poco más tarde, cuando el cerebro de Francisca se recuperó, golpeó severamente a Grace. Estaba a punto de matarla cuando el cerebro de Grace también se recuperó. Reunió todo su coraje y comenzó a atacar a Francisca nuevamente.
Este coraje vino de Grace, un coraje que usó para salvar su propia vida. Golpeó a Francisca tan fuerte que se desmayó. Faith regresaba con su hermana cuando Titus la alcanzó. No pudo llegar a Grace, así que descargó su ira contra Faith. Faith, cegada por la excesiva golpiza, entró en un frenesí. Afortunadamente, Ursula llegó y detuvo a su hermano. Le explicó a Titus que reteniendo a Faith, Grace podría ser convocada. Mientras tanto, Grace estaba buscando a su hermana cuando la voz de Titus salió por la radio: «Tengo a tu hermana bajo mi custodia. Si quieres verla a salvo, ven adentro». Grace primero rompió un casillero y tomó un atajo para volver a entrar. En una caja, encontró a Francesca, que estaba a punto de atacarla de nuevo. Grace le disparó muerta en el acto. Al entrar, le preguntó a Jamie: «Dime, ¿dónde está mi hermana?». Antes de que pudiera explicar, llegó su otro compañero con un arma y Grace comenzó a disparar implacablemente. Chris, desesperada por su vida, corrió a otra habitación y se encerró por dentro. En ese momento, Titus trajo a Faith y dijo: «Entrégate a nosotros y llévate a tu hermana a casa». En ese momento, Grace pensó en un plan. Le dijo a Titus: «Si te casas conmigo, obtendrás todo lo que deseas. No tendré que reunirme contigo y me convertiré en parte de tu familia». Lauer dijo: «Eso es posible». Titus dijo: «Está bien, estoy de acuerdo». Así, la vida de Preuss se salvó y se reunió con su hermana. Titus la llevó a su habitación. Algunas personas comenzaron a vestir a Preuss como a una novia, y después de eso, la llevaron abajo a un búnker donde realizaban sus rituales oscuros. Lauer comenzó a realizar la boda. En ese momento, una puerta se abrió desde abajo, y los dos arrojaron su sangre dentro de la puerta y firmaron el libro con su propia sangre. Intercambiaron anillos y Titus resultó indudablemente victorioso. Recibió el anillo especial que pertenece al dueño del asiento alto. Es decir, ahora había ascendido al asiento alto. Pero luego, tan pronto como Grace tuvo la oportunidad, atacó a Titus, su propio esposo, y lo mató. Recuperando el anillo, lo mató. Arrojó a Titus al foso, el mismo foso donde previamente había derramado su sangre, y luego se puso el anillo. Así, se había convertido en la líder de todos ellos. Ahora había aprendido la importancia de este anillo. Al usarlo, también entendió que todos bailarían a su ritmo. Así que ordenó a todos que se inclinaran ante ella, y todos lo hicieron, porque ahora sucedería lo que ella quisiera. Después de todo esto, Grace les dijo a todos: «Renuncio a este asiento». El abogado permaneció en silencio, porque lo que Grace decía no iba en contra de las reglas. Grace se quitó el anillo y lo arrojó al caldero. Todos en la habitación saltaron al caldero para obtener el color. Comenzaron a pelear entre sí para encontrar y obtener el anillo. Y ahora, todas estas personas iban tras Grace. Grace fue completamente olvidada, y así, Grace quedó libre. Pudo haber escapado con su hermana. Justo cuando estaban a punto de irse, los cuerpos de todos los que estaban dentro del foso explotaron repentinamente, porque estaban rompiendo las reglas al matarse entre sí. Con la muerte de todas estas familias, este culto de rituales oscuros también terminó, y Grace logró una gran victoria. No solo había salvado su vida, sino que también había salvado las vidas de muchas otras personas que caerían en su trampa en el futuro. Después de esto, estaba feliz con su hermana, la hermana que había encontrado después de años. Decidieron comenzar una nueva vida juntas. Y así, la película termina con ellas juntas.